Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu Microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube, en el que, como ya sabéis, aprendemos un poquito más cada día de mano de grandes profesionales de todo el micromundo interior que llevamos dentro de esta microbiota que tan importante es para nuestra salud y, sobre todo, que tiene implicaciones mucho más allá de lo que principalmente podríamos pensar. Eso es lo que vamos disgregando en cada una de nuestras entrevistas, que, como sabéis, podéis ver todas en el canal de YouTube de Nutribiótica y que además también, podéis recibir prácticamente en primicia a través de la newsletter si os dais de alta en nuestra web nutribiotica.es para que recibáis cada uno de los nuevos episodios que vamos publicando. Estamos en pleno verano, estamos en agosto, muchos seguro que ya habéis disfrutado de vacaciones, otros quizás estáis a punto de cogerlas. Septiembre también es un mes maravilloso en el que poder irse de vacaciones y, cómo no, verano, sol, piel, son temas que están constantemente encima de la mesa, de los que hablamos, de los que se crea muchísimo contenido, y hoy queremos hablar de ellos de mano de una gran experta que además entiende muy bien, y lo vais a entender vosotros también ahora, porque esa relación que tiene la piel, su salud, con nuestra microbiota y por qué no debemos verla solo desde un punto de vista externo, sino que también tenemos que hacer una visión interior y a partir de ella entender un poco mejor por qué nuestra piel sufre determinadas cuestiones, trastornos, patologías o simplemente cómo podemos prevenir que esas patologías aparezcan. Así que os voy a presentar a la invitada que tenemos hoy en Media Hora con tu Microbiota, que me hace muchísima ilusión presentaros, que es la dermatóloga Almudena Nuño. Almu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias a vosotros por invitarme porque me hace muchísima ilusión estar aquí hoy, como tú bien has explicado. Vamos, para nosotros es un orgullo porque, además tú eres una experta en esto, lo vamos a ir disgregando ahora en la entrevista. Para quien no te conozca, además en Instagram te puedes seguir con @almuderma. Tú eres dermatóloga y además eres, la que dirige el Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada que tienes en Madrid. Y yo quería empezar un poquito precisamente la entrevista preguntándote por tu descripción, un poco por tu currículum, porque el que se acerca a conocer un poco tu trayectoria profesional lee que eres dermatóloga, que te dedicas a la medicina integrativa, a las enfermedades autoinmunes y a la medicina estética. Entonces, así de primeras, dices tú, es un perfil como un poco común. Dices, ves como muchas ramas distintas, pero es que precisamente hoy estamos aquí para hablar de todas las interrelaciones que se pueden establecer en el cuerpo de distintas cuestiones que a priori diríamos, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, Almu, cuéntanos un poco, ¿cómo te especializas en estas ramas? ¿Cómo llegas a tener este plantel, ¿no? Este currículum. Pues mira, yo creo que empezaría explicándote cómo hice medicina, porque a mí me encanta el poder ayudar a los demás y poder curar, ¿no? Y luego nunca pensé en dermatología, pero vi que era como lo llaman la medicina externa, ¿no? Que la medicina interna engloba todo el cuerpo y la piel realmente es el órgano más grande de todo el cuerpo y en él se reflejan muchísimas de las enfermedades que tenemos. Y yo creo que me marcó una vez que un médico diagnosticó a mi hermana, un dermatólogo, con solo verle la piel y dije, pues yo también quiero hacer eso. Luego, dentro de la dermatología, me especialicé en las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades que, como bien sabéis, tienen expresión en la piel, algunas de ellas, y también tienen muchísima variedad de síntomas de todo el organismo. La estética vino un poco relacionado con la actividad privada, pero también me di cuenta que tanto si estás enfermo como si estás sano, da igual el saber cómo funciona tu cuerpo, el cuidarte, el hacer ese abordaje integral, ¿no? No centrarnos solo en una patología, en tengo este trozo de piel mal, sino ver al paciente en conjunto, pues me di cuenta que era lo que me gustaba y por eso empecé. Luego la vida te va poniendo, porque justo pasó el COVID, la pandemia, y estuve de voluntaria en IFEMA y coincidí con Sari justo cuando me empezaba a inquietar todo esto y bueno... Y claro, te abrió un mundo de medicina integrativa brutal, ¿no? Supongo, sí, claro. Exacto, sí. Así que para vosotros como profesionales entiendo que además tú vas marcando un poquito tu camino, pero conocer a otros profesionales también te ayuda, ¿no? A abrir puertas nuevas, ventanas nuevas en las que seguir investigando y centrando tu actividad, tu práctica clínica. Eso es, siempre es muy enriquecedor ver cómo trabajan otras personas, cómo hacen la medicina. Obviamente los médicos estamos constantemente actualizándonos a través de las revistas médicas, a través de los congresos y, por supuesto, a través de gente tan formada como Sari. Y bueno, a partir de ahí fue cuando comencé, se podría decir que en 2020. Así que sí.
Sí, pues es esencial eso que estabas tú comentando ahora de ver las cosas o ver al paciente desde un punto de vista integral, porque de hecho muchas veces vemos la piel como algo meramente superficial, ¿no? Lo que tú decías ahora es medicina de fuera, pero sabemos, y a día de hoy se sabe, que muchas enfermedades, tú misma ponías ese ejemplo, ¿no? De cómo un dermatólogo pudo casi diagnosticar a un paciente solo viéndole la piel. Sabemos que muchas enfermedades muy complejas tienen relación con el interior de nuestro organismo, aunque afecten a la parte cutánea, ¿no? Y también que suelen tener una relación muy estrecha con el sistema inmune. Y como hay algunas que digamos que son más conocidas, pero luego hablaremos de si son tan conocidas o no, o cómo debemos también como sociedad aprender un poquito más de ellas, quería que empezáramos hablando de la psoriasis, porque bueno, yo creo que es así una patología dermatológica que nos suena a todos mucho, pero quiero preguntarte, para que nos expliques bien, ¿en qué consiste esta enfermedad? Pues mira, has empezado por una enfermedad muy representativa porque la psoriasis hace tiempo se pensaba que era solo una enfermedad de la piel, ¿no? Consiste en que salen, para quien no lo conozca, unas placas rojas, descamadas, que molestan a los pacientes, que a veces se agrietan, a veces pican, son muy llamativas visualmente y bueno, uno puede pensar que el problema puede ser, ¿no? Solo de la piel, pero es que hoy en día ya sabemos que es una enfermedad sistémica, esto quiere decir de todo el cuerpo y que esa inflamación que vemos en la piel se está produciendo también, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, se puede producir en las articulaciones, incluso en el sistema neurológico, o sea, son pacientes que pueden tener artritis, que pueden tener enfermedad cardiovascular, que pueden tener pues incluso más depresiones y todo. Entonces, es una enfermedad que en un principio se pensaba hace mucho tiempo que podía afectar solo a la piel y hoy en día ya sabemos que tenemos que tratar a estos pacientes de una forma integral y es como lo hacemos hoy en día. No solo les vamos a poner un medicamento para su psoriasis, sino también le vamos a recomendar estilo de vida. Sabemos que cuando están obesos, la psoriasis va peor, que si beben alcohol y fuman, la psoriasis va peor y, por supuesto, la microbiota sabemos que influye en la psoriasis. ¿Cómo no? Como influye en todo. Entonces, si estos pacientes cambian estilo de vida y ese estilo de vida mejora la psoriasis porque disminuye la inflamación, ¿no? Y en eso la microbiota tiene un papel también muy importante. Ujú. ¿Y cómo se va manifestando? O sea, entiendo que cuando debuta, por ejemplo, es lo que tú comentabas, lo más característico son esas placas, pero no sé si, digamos que podemos dar algún tipo de consejo de alerta, porque, claro, entiendo que luego ya cuando está muy desarrollada esa placa es muy evidente, pero no sé si igual hay algún tipo de sintomatología inicial que nos pueda decir, vamos a echar un ojo a esto. Pues mira, la psoriasis es que varía mucho, incluso de una persona a otra, incluso en un momento de su vida a otra. Entonces, realmente hay veces que hay gente que se preocupa porque un familiar suyo tiene una psoriasis muy llamativa y a ellos les sale un poquito y piensan que va a desarrollar esa psoriasis tan llamativa y no tiene por qué, porque una cosa son los genes que tenemos, pero sabemos que está la epigenética, lo que nos va a hacer desarrollar todo eso, que está muy relacionado pues con lo que hagamos, con el estilo de vida, incluso fármacos que tomemos, hay muchas cosas que pueden influir. Entonces, yo lo que diría a alguien que se ve que puede tener una lesión de psoriasis, lo primero es no alarmarse, porque no tiene por qué ir a más y, por supuesto, siempre que consulte al dermatólogo para tener un diagnóstico fiable. Sobre todo, van a aparecer en codos y rodillas unas placas rojas descamativas, pero también aparecen en cuero cabelludo, en la espalda, hay gente que tiene por todo el cuerpo. Hay una forma de psoriasis que es ungueal, que sale en las uñas y las uñas se engruesan mucho, salen como una mancha distal en aceite que llamamos o un piqueteado. También puede salir la psoriasis en gotas después de una infección. Por ejemplo, tú fíjate cómo influyen los microorganismos que pasan por nosotros, que después de una faringitis por estreptococo puede aparecer una psoriasis en gotas. O sea que todo eso puede influir para el tipo de psoriasis que podemos tener y afortunadamente hoy en día tenemos tratamientos buenísimos para que esté controlada y, por supuesto, yo he tenido casos de pacientes que les ponemos tratamiento, la psoriasis baja la inflamación, pero deciden modificar estilo de vida, deciden mejorar la alimentación, mejorar el hacer más deporte, disminuir de peso, todos esos factores que están afectando a su psoriasis y llegan a mejorar muchísimo hasta el punto de algunos no necesitar medicación. O sea que, obviamente, si hace falta medicación, hay que tratar al paciente, pero todo eso suma muchísimo.
Sí, de hecho, después hablaremos un poquito después de hablar de varias enfermedades, de cómo abordar de manera general un poco, pues eso, a los pacientes desde dermatología. Yo quería empezar por la psoriasis precisamente por lo que tú decías, ¿no? Porque es muy conocida, muy visual, pero Sí, bueno, no sé si hasta muy cierto punto, frecuente. O sea, se claro, piensa y muy frecuente. que un 1 o un 5% de la población, que es bastante. Claro, es que es un porcentaje alto y, bueno, pues sobre todo para entender un poco de dónde viene, habida cuenta de que lo que estamos diciendo hasta ahora, ¿no? No es solo superficial. Le pasa un poco también a otra enfermedad de la que a mí me da la sensación que quizá en estos últimos años, bueno, se han dado pasitos incluso a nivel de gente con cierto reconocimiento, cierta capacidad de impacto público, que se ha intentado visibilizar en estos últimos tiempos, que es la rosácea. Te hago la misma pregunta que con la psoriasis. Almu, ¿qué es la rosácea? O sea, ¿cómo la diferenciamos de que alguien tenga coloretes? Que es esta, o sea, ¿cómo decimos, no, mira, esto es una Vale. rosácea, ¿no? Mira, la rosácea también es una enfermedad, esta se origina en la unidad pilosebácea, ¿no? Donde tenemos, curiosamente, más glándulas y sebáceas y más pelos en la zona facial. Por eso se manifiesta en la cara. Sabemos que es una enfermedad que provoca rojez, que provoca, además, un vasoespasmo muchas veces que molesta a los pacientes porque van a sentir calor en la cara, porque se notan que están rojos y que puede llamar la atención, ¿no? Pero más allá de eso, también luego pueden salirles lesiones inflamatorias, les pueden salir granos, les molesta, etcétera. Lo mismo, es una enfermedad que sabemos que la microbiota cutánea está alterada. De hecho, uno de los descubrimientos fue que en la mayoría de los pacientes con rosácea sobrecrece un bichito que tenemos en la piel que se llama Demodex folliculorum y los pacientes con rosácea, muchos de ellos tienen un sobrecrecimiento de este bichito y una pérdida de la microbiota buena cutánea y sabemos que eliminando al Demodex mejora ya la rosácea muchísimo. Obviamente, si este Demodex ha crecido es por algo y si no mantenemos ese cuidado de la piel va a volver a crecer y vamos a volver a tener un brote. O sea que a los pacientes hay que enseñarles cómo manejar su rosácea. Por supuesto, va a influir el sol, les tenemos que recomendar que se protejan muy bien del sol, les tenemos que recomendar que eviten sustancias que vasodilaten o, por ejemplo, el alcohol, el picante, todo eso va a favorecer los brotes y les va a hacer estar incómodos, pero es que ya se sabe y hay algunos estudios que relacionan la microbiota intestinal con la rosácea. Y de hecho, en casos resistentes, a mí me ha pasado pacientes de no terminaban de mejorar con los tratamientos convencionales, les haces un tratamiento con probióticos y mejoras la microbiota intestinal y estos pacientes mejoran. O sea que... Claro, es muy interesante este punto que estás sacando, que son, porque cuando pensamos en microbiota muchas veces pensamos solo en la intestinal o cuando hablamos, por ejemplo, de un tema, pues como es la dermatología, solo en la dermobiota. Es como no, o sea, entiendo que tiene implicaciones en ambas, tanto si hablamos de psoriasis como de rosácea, como, no sé, pues por ejemplo se me ocurre acné o otro tipo de trastorno, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en el acné vulgar, que también es muy frecuente, le afecta hasta al 80% de la población en algún momento en su vida. O sea, imagínate qué importante es el acné. Y sabemos que hay una bacteria también que se llama Cutibacterium magnes que sobrecrece y que lo que pasa que se tendía a tratar con antibióticos, pero esta bacteria enseguida hace resistencias. Entonces es que la solución no son los antibióticos, la solución es restaurar esa barrera cutánea, mejorar. Obviamente hay que tratar también el acné. Es que una cosa no quita la otra. No son tratamientos sustitutivos. Exacto. Tratamos el acné, pero también tenemos que mejorar esa barrera cutánea, mejorar esa microbiota cutánea y el paciente se queda sin lesiones. Hoy leía no sé dónde, hay que normalizar el acné. Es verdad, porque no pasa nada que alguien tenga granos, pero es que tiene tratamiento. Entonces, muchas veces cuando sabemos que el acné vulgar está relacionado con la alimentación. Antes se pensaba que no, es el mito, ¿no? Si el chocolate influye en la aparición de acné. Pues se hizo un estudio, un metaanálisis con muchísimos artículos y lo que se descubrió es que el acné está relacionado sobre todo con los alimentos con alto índice glucídico. Entonces, esos que normalmente esos alimentos que los hidratos de carbono,
que también lo ingieren muchos adolescentes, ¿no? Entonces tenemos que hacer una intervención también cómo se está alimentando esa persona, porque eso va a afectar pues que tenga picos de glucemia, que eso se ha visto que puede afectar en el acné, y obviamente volvemos otra vez a la microbiota intestinal. O sea Claro, y que, esto responde un poco a una de las preguntas que yo te tenía preparadas, que es que cuando abordamos a un paciente, pues tanto con una psoriasis, con una rosácea, con un acné o con otro tipo de problema dermatológico, lo que dices tú, o sea, la necesidad de intentar tratarlo también desde otro punto de vista, es decir, no solo aplicarle el tratamiento dermatológico necesario, sino hacer otro tipo de estrategias, ¿no?, de tratamiento. Una sería, por ejemplo, pues la nutricional. Entiendo que en este caso, en vuestro caso, en el dermatológico, tener un equipo multidisciplinar o tener profesionales de mano con los que vuestros pacientes puedan después también seguir una estrategia nutricional, entiendo que es súper importante, ¿no? claro, efectivamente. Por lo menos tenemos que empezar con un básico. A veces el paciente que viene con acné nos lo reconoce. O cada vez hay acné en personas adultas, que ya no es como el momento de tener acné, pero estamos sometidos a estrés, estamos Claro. sometidos a una mala alimentación, corriendo, y eso pues nos va a influir a que aparezca acné, a que haya en mujeres, por ejemplo, trastornos hormonales, que nos va a influir también en el acné. Entonces, lo que hay que hacer con cada paciente es estudiar en ese paciente lo que pasa concretamente, qué es lo que está haciendo, para no solo tratarle el acné, sino también mejorar todo lo que le rodea. Ujú. Sí, y además, aparte de la alimentación, que es mejorar todo lo que le rodea, es lo que dices tú, ¿no? Al final son todos esos factores que impactan en la microbiota, la alimentación, el estrés, los ritmos circadianos, bueno, lo que hablamos siempre un poquillo. Y también hablabas de, me parece muy interesante ese cambio de perspectiva frente al antibiótico, que es todo barrer, vamos a empezar a trabajar en restaurar, ¿no? Eso Y ahí hablabas de los probióticos, que son un poco pues, las herramientas que tenemos ahora mismo, quizá la herramienta más eficaz para restaurar la microbiota de manera específica en distintos casos. Yo quería preguntarte, pues precisamente, supongo que más o menos ya me lo has contestado, si tú usas probióticos en tu práctica clínica, ¿de qué manera, no?, los integraste? Porque entiendo que tampoco, o sea, que igual es algo que no hacías inicialmente y fue también llegando a medida que tú sí, abriste claro, esas sí, ventanas de las que abríamos al principio, de las que hablábamos al principio, ¿no? sí, de dermatóloga llevo muchos años, pero integrando todo esto en mi práctica habitual, lo primero es, requiere más tiempo, porque no es solo tómate esto. A mí siempre me ha gustado hablar con el paciente y dedicarle tiempo, pero es que ahora es mucho más tiempo, porque tienes Claro. que, entonces, pero es que es necesario, porque luego la mejoría es más duradera y se siente mucho mejor. Entonces, sí que los mando mucho para muchas más patologías también. Fíjate en la dermatitis atópica, por ejemplo, que no hemos hablado de Ujú. ella, pero que también es muy frecuente y que nos podemos encontrar también una alteración tanto de la microbiota cutánea, como también sabemos que ya hay muchos estudios que ven que la microbiota intestinal está alterada, ¿no? Entonces, restaurándola podemos mejorar. Obviamente, lo combinamos todo, combinamos tratamientos. Yo siempre explico a los pacientes, si quieres empezar a cuidarte, ¿no? Y vas y empiezas a hacer deporte, pues tienes que ir poco a poco, y no solo haces deporte, sino que también vas a cuidar la alimentación. Pues con nuestra salud es igual. Tenemos que ir introduciendo estas prácticas poco a poco. Yo tampoco les agobio, ¿no? Porque si la primera Claro. consulta les hago cambiar la alimentación, hay pacientes que me dicen, no puedo, no No puedo. puede, sí, es verdad, tiene que ser algo como gradual, ¿no? Pero es Porque verdad que no ahí es ayuda fácil mucho cambiar hábitos. porque se van sintiendo mejor, mejora la alimentación, pero los probióticos, bueno, pues tómate estos probióticos y mejoran más rápido también. O sea que, de hecho, queremos hacer un estudio para cuantificarlo, eso de lo que estamos hablando, porque Ujú. tenemos estudios, pero no tenemos tantos y tampoco los tenemos con todas las patologías de la piel. Claro, y luego además también con la especificidad de determinados probióticos, ¿no? Supongo, porque es lo que hablamos siempre, o sea, Eso, ha habido quizá muchas veces un abordaje mal abordado, y nunca mejor dicho, con los probióticos, de utilizar, pues eso, productos multicepas o con cepas que no tienen nada que ver. Pues tú nombraste un par de bacterias muy concretas, por ejemplo, de los desequilibrios que se dan, pues en función de si estamos hablando de una psoriasis, de una dermatitis, de un acné. Entiendo que eso también ya no solo te quita tiempo con el paciente, sino tú misma de entender bien, pues, qué tipo de probiótico le tengo que dar a según qué paciente, ¿no?
Exacto, eso es, eso es. Es muy importante utilizar buenos probióticos porque si no, no estamos haciendo nada. También me lo he encontrado, ¿eh? Me he encontrado gente que pilla, lo primero que pilla en la farmacia, se lo toma, se automedican con los probióticos y dicen, no me sirve para nada. Que nos pasa también con la piel. Me cojo cualquier crema, no, es que Claro, cualquier crema no sirve para cualquier piel y para cualquier... Ojalá, gente, ¿qué crema me recomiendas? Sin ver una piel, sin... Pues no con te los... puedo decir, claro. Exacto, pues con los probióticos pasa igual, que muchas veces la gente piensa, me voy a tomar un probiótico, pero es que no todos sirven para todas las circunstancias, porque depende de cómo esté esa persona. Y obviamente también lo que tú dices, hay veces que hay una patología intestinal detrás y entonces lo derivamos a un especialista, Sí, obviamente. claro. Es muy interesante también lo que estabas comentando ahora, de que es verdad, al mundo de la dermatología le pasa un poco lo mismo, o sea, a nivel de productos, digo, lo que dices tú, o sea, muchas veces ni siquiera sabemos qué tipo de piel tenemos y vamos comprando así productos como quien, bueno, como quien prueba por probar. Parece que nuestra piel me da la sensación de que le tenemos como poco respeto, a no ser de que ya tengamos un problema de base, que entonces ahí sí que, bueno, pues digamos que solemos pedir un consejo más Sí. profesional, pero si no tenemos ningún problema a priori, pues nada, como que no la cuidamos, no le damos suficiente importancia. No sé si tú lo ves así. Eso es, tal cual, tal cual. Y pasa, por ejemplo, con la rosácea, son pieles muy sensibles y hay muchas cremas que no les va bien, pero empiezan a probar y al final es contraproducente porque se provoca al final una piel hiperreactiva, que le sienta mal todo. Entonces, primero tenemos como que estabilizar esa barrera cutánea, esa piel, para luego poder utilizar productos. Y lo que le va bien a una persona no le va bien a otra. Claro. Sin embargo, de piel entiende todo el mundo. Es que además te hace gracia porque te Sí, sí, es que porque viene... vayas a donde vayas, sobre todo como es un producto médico, pero también cosmético, por decirlo de alguna manera, tú vayas a donde vayas, todo el mundo te recomienda. No es que tu piel es, tú tienes, a mí, es que te lo digo como por experiencia propia. Yo me han dicho que tengo 3 tipos de piel por lo menos a lo largo de mi vida, ¿sabes? Depende de a dónde vayas. Hablo fuera del profesional, hablo así en establecimientos y demás. Al final la piel cambia también. Y no está igual el día que has dormido bien y que estás muy bien que el día que has dormido mal, que estás mal o lo que sea. Es que nuestra piel está en constante cambio, entonces puede cambiar, pero es verdad que lo de los tipos de piel al final es cómo está tu piel, qué es lo que necesita, pues un poco lo mismo pasa con los probióticos. ¿Y tú has tenido algún caso de éxito en el que digas tú, jolín, pues sí, consiguiendo que, hablamos muchas veces, bueno, de que es verdad que también parte del éxito del probiótico es también todo ese cambio de hábitos que el paciente esté dispuesto a hacer, ¿no? Pero no sé si has tenido algún caso de éxito que te gustaría remarcar, pues eso, utilizando este enfoque integral, ya no solo con los probióticos, sino en general, tratando algún tipo de patología en algún paciente. Sí, muchos. O sea, es que cada vez más, cada vez más. Fíjate, en los casos donde es más llamativo serían la rosácea, Ujú. eh, pacientes que llevan mucho tiempo, muchos brotes y han mejorado de una forma espectacular. Y es que no falla, porque les pregunto, bueno, te voy a hacer preguntas que no tienen que ver con la piel, no, no, sabes, pero tienen relación, no pienses que me estoy yendo por otro tema. Y les pregunto, ¿tienes molestias intestinales? Les pregunto por el... Y todos, sí, ¿cómo lo sabes, no? Y entonces, pues dependiendo, si hay que derivar a un especialista o hay casos que son más leves y que tratamos a la vez la rosácea y lo tratamos con probióticos y la mejoría es bastante importante. Sobre todo eso, te lo encuentras en casos resistentes, pero un poco lo que queremos es introducirlo también en casos que no son resistentes de primeras, porque los pacientes mejoran más rápido. Ujú. Además, yo entiendo que para un paciente, y es un poco al hilo de la siguiente pregunta que te quiero hacer, para los pacientes que tienen de este tipo de problemas dermatológicos, claro, nuestra piel, antes hablábamos de la estética, ahora pues eso, de que la piel es lo primero que vemos, lo que más maltratamos, lo que más tal. Claro, no deja de ser nuestra imagen y hay un impacto psicológico muy grande en este tipo de patologías. Yo no sé si también eso tú lo notas, ¿no? Notas que hay una afectación psicológica de los pacientes que también supongo son los que peor están, ¿no? Los que tienen su enfermedad peor controlada y que, claro. No hace falta que estar peor. Fíjate, se han hecho estudios y el acné provoca más depresión que el cáncer a veces. Porque claro, es Fíjate.
como la cara es nuestra carta de presentación. De hecho, yo, por ejemplo, tuve un acné muy grave y sufría muchísimo porque se me viera las lesiones. O sea, que puedo entender lo que pasa el paciente y realmente es una de lo que más sufre un paciente con enfermedad de la piel, yo creo. Porque tú estás mal del hígado y nadie te ve el hígado, nadie te pregunta. Pero si estás mal de la piel, encima la gente te pregunta. Entonces es una forma de recordarte esa enfermedad, de sufrirla. Sí que creo que, bueno, no es que lo creas, que está demostrado que los pacientes con enfermedades de la piel son de los que más sufren. Además, ya no solo es muchas veces porque, bueno, pues es un tema estético, ¿no? Es que muchas veces Sí. nosotros es puro desconocimiento por parte de la sociedad. De hecho, quería preguntarte, por ejemplo, por más allá del acné, ¿no? Que bueno, que por el acné sí que todo el mundo sabe lo que es, pero por ejemplo, con lo que hablábamos antes del tema de la psoriasis, esas placas, muchas veces la gente tiende a mal comportarse frente a un paciente que tiene psoriasis porque no sé si es por desconocimiento, supongo que sí, que muchas veces es por eso. Entonces, ¿qué se puede hacer también desde la divulgación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy aquí, para intentar explicarle a la sociedad cómo tiene que enfrentarse también a un paciente con psoriasis para hacérselo fácil? Ya él tendrá sus propios miedos y sus propias complejidades psicológicas, pero también la sociedad, si alimentamos eso, flaco favor le estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos Claro, ayudar en ese caso? en el fondo es desconocimiento. Yo creo que todas estas labores divulgativas como la que hacéis vosotros es maravilloso porque es explicar bien a la gente que con estas enfermedades no pasa nada. Por ejemplo, yo he tenido a veces que hacer informes que la psoriasis no es contagiosa para que un paciente se pudiera bañar en una piscina. Y eso Eso sí es tremendo. eso pasa. Por suerte cada vez la gente lo conoce más y estos son las excepciones, por suerte. Pero sí que sufren que les miren, que les señalen. O sea, yo creo que deberíamos normalizar más las enfermedades de la piel. Es verdad que da miedo la contagiosidad. Yo creo que, por ejemplo, hoy justo leía una noticia de la viruela del mono. Mm. Entonces, casos de que hacen fotos a la gente a ver si lo tiene, no sé qué. Realmente hay que tener cuidado porque las enfermedades de la piel son de mucha sensibilidad. Obviamente, si alguien tiene algo contagioso, no se expone. Por ejemplo, otra enfermedad que es contagiosa por las lesiones, la varicela, ¿no? Ujú. Es una enfermedad que es contagiosa por las lesiones. Pues quien tiene varicela se queda en casa. Claro. Nadie, y ya está, incluso la mayoría lo hemos pasado y los que lo hemos pasado o estamos vacunados, lo que sea, no pasa nada por tocar las lesiones porque ya tenemos nuestras defensas. Sería solo alguien que no lo ha pasado, ¿no? Pero Ujú. esos los menos casos suelen ser enfermedades infecciosas y poco frecuentes. La mayoría de las enfermedades de la piel no son contagiosas. La psoriasis, el acné, enfermedades genéticas de la piel, que esas por desgracia no tienen cura, las podemos mejorar un poco y los pacientes lo sufren mucho. Yo creo que deberíamos empatizar con lo que sufren esas personas. Los que lo vivimos cerca, que somos sus médicos, enfermeras, los familiares, obviamente lo saben, pero yo creo que estaría bien sensibilizar a toda la población. Sobre todo porque son enfermedades crónicas, lo que dices tú, que va con mejor o peor situación, con mejores o peores épocas, pues por todo lo que estamos hablando de que tú consigues tener un tratamiento que te mantiene muy a raya esa enfermedad, lo que le afecta a una enfermedad autoinmune, ¿no? Que al final, pues en general tienes que convivir con ella, no te queda otra, con lo cual es lo que dices tú, pues tenemos que ayudar a los demás porque esa persona ya lleva su propia cruz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es, ya es una carga, pero sí de gente que les dice, que les señala, que luego les va a limitar. O sea, yo me acuerdo un caso que me marcó mucho fue un paciente muy jovencito que vino por una herida en la piel, un corte, había tenido un corte y vino al hospital. Y le digo, ¿tienes psoriasis? Y me dice, sí, pero no tiene cura. Él no sabía que había tratamientos. Claro. Y entonces este chico como que le había influido hasta para dejar de ir al instituto porque se metían con él y dejó de estudiar. O sea que imagínate lo que ¿Hasta qué puede punto? llegar Mm. a influir una enfermedad en la vida de una persona. Y le pusimos tratamiento y su vida ha cambiado radicalmente, porque ahora está sin lesiones. Entonces, poder ayudar así a la gente, poder cambiar la vida de las personas a mejor, yo creo que es la parte más satisfactoria de mi trabajo. Me encanta. Vamos, Eso es lo que
Me lo creo bien, porque es eso. Yo es que quería terminar un poco esta entrevista y esa parte, sobre todo en la que hemos hablado más de enfermedad, pues también con esa llamada, ¿no? Tratando este tema de la parte psicológica, porque es que es verdad, es que afecta mucho, lo hemos hablado muchas veces en este canal, pero lo que pasa es que lo hablamos más desde otro punto de vista al revés, ¿no? Pues por ejemplo de las enfermedades invisibles, muchas veces se habla de las enfermedades inflamatorias intestinales, que es un ámbito pues en el que nosotros tenemos mucha temática de la que hablar por el ámbito de la microbiota, en el que hay esa invisibilidad, ¿no? Y que hay que hacer un trabajo como al revés, enseñarle a la gente, a la sociedad, a los que no las padecemos, en qué consiste para que se entiendan, ¿no? Y para que la gente comprenda determinadas actitudes o determinadas necesidades de alguien que tiene un Crohn o una colitis. Aquí es un poco como al revés, es como que no se tengan que esconder las personas que tienen enfermedades dermatológicas. Exacto, sí, sí, sí. Y es que tener una enfermedad crónica es algo muy duro y que solo lo sabe quien lo padece. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer por ayudar a esas personas a que estén mejor, ya no como médicos, sino como sociedad, pues es maravilloso. Y la labor de divulgación, yo creo que en ese sentido es fundamental. Sí, está dentro de ese cajón. Pero bueno, pues entonces, abordado un poco la parte más agria o más de enfermedad, también queremos hablar de prevención, porque para nosotros es súper importante desde Nutribiótica hablar de prevención, de no esperar a que aparezca, pues porque tengamos una patología o porque la desarrollemos. No hace falta esperar a ese punto ni siquiera tener miedo a que ese punto llegue para cuidarse y para cuidarnos, ¿no? Y entonces, Almu, como estamos en pleno verano y ya para despedir la entrevista del todo, yo quería que nos dieras pues un par de consejos, o un par, o los que tú quieras, sobre cómo podemos cuidar nuestra piel con respecto al sol y en general no solo para el sol, ¿no? Un poco pues cómo podemos a lo largo de los cambios de estaciones cuidar nuestra piel, prevenir es que hay tanta información muchas veces, tan contradictoria que no se sabe uno muy bien por dónde mover. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra piel pueda disfrutar del sol pero con salud? Pues es muy buena pregunta y más ahora mismo. Lo primero, protegernos del sol. O sea, hacer un uso consciente del sol. Es decir, siempre lo explicamos y lo repetimos. Las horas centrales del sol, intentar evitarlas, que es cuando hay más radiación y nos podemos quemar. Podemos disfrutar antes o después del sol y estar más a la sombra en las horas centrales. Por supuesto, utilizar gorras, sombrilla, gafas de sol para proteger los ojos también y protección solar. Tenemos dos tipos de protecciones solares, las físicas, que son las que reflejan el sol, son más blanquecinas, a veces llevan color, ¿no? Para disimularlo. Y luego las químicas, que lo que hacen es como absorber esa radiación y transformarla para que no llegue de una forma mala a nuestra piel. ¿Vale? Obviamente la protección, podemos elegir cualquiera de las dos, la que más nos guste, y hay que renovarla. Hay gente que se pone solo una vez al día. También dicen, es que yo quiero sintetizar vitamina D. Efectivamente, es importante sintetizar la vitamina D y a veces dices, ¿en qué extremo me quedo? ¿No? Bueno, pues hay que tener una relación sana, como con todo, y no irnos a los extremos. Yo la cara siempre recomiendo que se proteja todo el rato porque es la que más expuesta está y en la que más se van a ver los efectos dañinos del sol, o sea que eso, llevar siempre protección. Y el cuerpo, si vamos a estar poco tiempo, a lo mejor no hace falta, pero en pleno verano sí. En pleno verano ponernos protección porque con poquita radiación ya nos vamos a quemar. De hecho, yo me he puesto protección todo el rato, que acabo de venir de vacaciones, y te acabas cogiendo color porque no paran los rayos por completo. O sea que en pleno verano podemos protegernos todo el cuerpo con tranquilidad, que vamos a seguir sintetizando vitamina D. Y en invierno o otoño-primavera yo siempre recomiendo que pues el cuerpo no haría falta. A través de las manos, de los brazos, podemos sintetizar esa vitamina D. Luego nos ayudan también mucho los antioxidantes. Si nuestro cuerpo está, lo de siempre, si tenemos una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, vamos a tener muchos antioxidantes que también combatan esos efectos nocivos de la radiación solar. De hecho, se venden, hay protección solar oral, que en realidad son antioxidantes y que ya han demostrado científicamente que si te los tomas y te expones a X dosis de radiación solar, te quemas mucho más tarde
que si no los tomas. Pero obviamente, si tenemos una dieta equilibrada, como hemos dicho Rica en antioxidantes. antes, no haría falta tomar estos protectores solares orales. Depende de cada caso, como siempre. Claro. Y, por ejemplo, en el otro extremo, con respecto al frío, cuando viene el invierno, ese frío que nos da directamente en la cara nada más salir y luego entramos y hay calefacción, ¿cómo sufre nuestra piel en ese caso y qué podemos hacer para protegerla? Claro, el frío es de lo que más reseca la piel, ¿vale? La deja muy seca. Entonces, muy importante la hidratación, hidratarnos mucho la piel, sobre todo en zonas que están expuestas, la cara, las manos, que pueden sufrir más en fríos extremos como en la nieve, etcétera. Y luego, por supuesto, si se inflama, tenemos cremas que van a restaurar un poco esa barrera cutánea. En casos extremos, que ya se produce una dermatitis por el frío, una inflamación, pues tendremos que mandar tratamiento. Ahí ya recomiendo que vengan al dermatólogo y valoremos cada caso. Incluso hay gente que tiene sabañones, que son esas lesiones que salen por exposición al frío, que ya es una inflamación de la piel notoria, y en ese caso hay que poner tratamiento y también estudiar que no haya ninguna enfermedad asociada, que también eso es lo que hacemos en el caso de que aparezcan. Siempre el paso por la consulta del profesional, eso siempre, vamos, aquí para nosotros es un mantra, para todo, o sea, para pequeñas cuestiones que tengas que hacer, pues eso, incluso de una recomendación de una crema, como lo que hablábamos antes, pero también incluso para el uso, pues eso, de probióticos, que también comentábamos a lo largo de la entrevista, lo importante que es no automedicarse para saber bien qué tipo de cepas y qué tipo de productos necesitamos en función de nuestra situación. Pues Almudena, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Media Hora con tu microbiota. Nos llevamos un montón de cosas, yo creo que de conocimientos muy interesantes, de reflexiones bastante interesantes también con respecto al mundo de la dermatología, a las patologías más comunes que soléis tratar y nada, pues te deseo una muy feliz vuelta de vacaciones. Ha sido un placer estar aquí hoy. Pues de verdad que sí, Almu, muchísimas gracias, y para todos los que habéis llegado hasta el final del episodio, gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo Media Hora con tu microbiota.